En esta ocasión abordaremos las razones trigonométricas para ángulos agudos. En la imagen vemos un triángulo rectángulo. Recordemos que los triángulos se clasifican de acuerdo a la medida de sus ángulos en triángulos obtusángulos, acutángulos y rectángulos. Los rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Bien, recordemos que los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 y menos de 90 grados. Aquí vemos el ángulo A, que es un ángulo agudo, el ángulo B, que también es un ángulo agudo, y el ángulo recto o de 90 grados. Algunos autores recomiendan siempre ponerle a los ángulos mayúsculas. En este caso vemos como al ángulo recto le llamamos C. A los ángulos agudos pueden llamarse A o B o A y B. En ese no hay gran problema. Puede utilizarse cualquiera de esas dos letras. Bien, al opuesto al ángulo recto se encuentra la hipotenusa, que se pone con C minúscula. El opuesto del ángulo A mayúscula se opone este lado con A minúscula. El opuesto al ángulo B, que es un ángulo agudo, se opone una B minúscula. Siempre son los opuestos en minúsculas. Bien, aquí vemos un ángulo agudo en forma de un ojo, y lo puse como una estrategia de enseñanza para que ubiquen los catetos. Si, en este caso, si trabajamos desde el ángulo A, el opuesto, o sea, lo que ve al frente de mi ojo, es el lado A, que se llama cateto. En este caso sería cateto opuesto. Bien, el lado C se llamará hipotenusa. Recordemos que siempre el lado más grande de un triángulo se conoce como hipotenusa, y el lado que llega al ojo se le llama cateto adyacente. Cateto adyacente. Muy bien, repasamos entonces. El opuesto al ojo se le conoce como cateto opuesto. El lado que llega al ojo se le llama como cateto adyacente, y siempre el lado mayor de todo triángulo se le conoce como hipotenusa. Muy bien, ¿para qué nos va a servir eso? Para nosotros obtener las razones trigonométricas. Recordemos que una razón es la comparación de dos cantidades o dos números. Y aquí vemos en el siguiente triángulo cómo vamos a trabajar desde el ángulo B. Si trabajamos desde el ángulo B, ¿quién sería el cateto opuesto? Pues sería este ángulo, cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto adyacente? Quedamos que es aquel que llega al ojo. Entonces, este sería el cateto adyacente. Este sería el cateto adyacente. ¿Y quién sería la hipotenusa? Pues recordemos que sería el lado más grande de todo triángulo. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar primeramente desde el ángulo A y posteriormente trabajaremos desde el ángulo B. Vamos a obtener las razones trigonométricas utilizando el siguiente truco. Nos tenemos que aprender una palabra que se llamará secota. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra seno, coseno y tangente. Y para obtener las razones trigonométricas, una palabrita que nos debemos aprender que se dice coca, hielo, hielo, coca. Si nos aprendemos estas dos palabritas, obtenemos las razones trigonométricas. Entonces vamos a ver, secota, seno, coseno, tangente. Vamos a trabajar desde el ángulo agudo A. Muy bien. Entonces, poniendo la clave, dice que es coca. Entonces vamos a poner coca, hielo, hielo, coca. ¿Qué quiere decir? Cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Repetimos, para obtener el seno del ángulo A, cateto opuesto entre hipotenusa. Para obtener el coseno del ángulo A, cateto adyacente entre hipotenusa. Para obtener la tangente del ángulo A,
cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. Vamos ahora a trabajar desde el ángulo B. Veamos. Para el seno del ángulo B, entonces, sería nuevamente coca, hielo, hielo, coca. Bien. Repetimos. Para obtener el seno del ángulo B, sería cateto opuesto entre hipotenusa. Para obtener el coseno de B, cateto adyacente entre hipotenusa. Para obtener la tangente de B, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. Vamos en este caso a sustituir esos valores con las letras de acuerdo a los catetos. Vamos a ver. Si trabajamos desde el seno del ángulo A, del ángulo agudo A, veamos, ¿quién sería el cateto opuesto? Pues sería la letra A. Es el cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa? La letra C. Entonces sería A sobre C. Para encontrar el coseno del ángulo agudo A, que dice que es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces, el cateto adyacente, ¿quién es? B. ¿Quién sería la hipotenusa? C. Entonces, el coseno del ángulo A sería B sobre C. Para obtener la tangente del ángulo A, dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, ¿quién es el cateto opuesto? Pues es la A sobre D, cateto adyacente, que sería B. Muy bien. Vamos ahora a trabajar desde el ángulo agudo B. Dice cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? B. ¿Quién es la hipotenusa? C. Para obtener el coseno del ángulo B, el ángulo agudo B, que dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces, trabajando desde el ángulo B, dice cateto adyacente. ¿Quién es? A. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Por último, para encontrar la tangente del ángulo B, dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto desde el ángulo B, ¿quién es? B. ¿Y quién sería el cateto adyacente? A. Y con esto concluimos la obtención de las razones trigonométricas para ángulos agudos, trabajando desde el ángulo agudo A o desde el ángulo agudo B.